buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Formación en Corto, un nuevo formato del COEM que la verdad es que es de agradecer y que nos sirve un poco para ponernos al día y para hacer un breve resumen del conferenciante que nos acompaña esta noche, que no es otro que el doctor David Martínez. Es un auténtico placer, David, tenerte esta noche y que nos va a cursar una conferencia. Bueno, pues David en realidad es una gran enciclopedia, iba a decir una pequeña enciclopedia sobre el mundo de los alineadores. Es una promesa realmente presente de lo que es la ortodoncia, y me imagino que lo que nos vas a hacer, David, hoy es de hacer una actualización sobre el mundo del alineador, ¿no? Efectivamente, Arantxa. Encantado de estar aquí en Formación en Corto, en el COEM. Y sí, efectivamente, un poco lo que tengo en mente es compartir con el público las novedades o las innovaciones que tenemos en la ortodoncia invisible, en la ortodoncia con alineadores, y tratar de ir un poquito más allá de lo que nos vende la industria y el mercado y ver si realmente tenemos delante a una ortodoncia que tiene un futuro prometedor o si es una moda pasajera, y sobre todo qué puede hacer el ortodoncista medio para adaptarse a las nuevas tecnologías y poder ofrecer tratamientos de ortodoncia de calidad a los pacientes, que no se limiten solo al alineamiento dentario o hacer pequeños ajustes en la posición de los dientes, sino que podamos abordar realmente tratamientos complejos con la seguridad y la fiabilidad que tenemos con la ortodoncia fija, con la que llevamos trabajando estupendamente muchísimos años. Y decía que yo la primera vez que escuché a David me quedé realmente impresionada porque, bueno, pues te apasiona leer todo el tema actual, vamos, estar al día de todo lo que es la literatura científica en torno al mundo de alineadores. Yo quería preguntarte, porque claro, los alineadores llevan existiendo muchos años, pero ¿cómo crees que ha evolucionado la literatura científica en el mundo de los alineadores, sobre todo de cuando empezaste a actualmente? Porque el rigor científico de antaño creo que no es el rigor científico de ahora. Efectivamente, hemos tenido la suerte que en los últimos años, debido también a las tendencias de mercado, los investigadores han empezado a hacer una apuesta fuerte por tratar de mejorar las mecánicas y los conocimientos que tenemos con ortodoncia invisible. Los primeros artículos, que datan aproximadamente la primera etapa de los 2000, eran la mayor parte casos clínicos y resultados anecdóticos que eran muy complicado extrapolar a la práctica clínica normal, ¿no?, que tenemos en la consulta. Es verdad que algunos investigadores hicieron pequeños intentos de buscar cifras que orientaran al ortodoncista sobre la capacidad de los sistemas, utilizando términos como predictibilidad, eficacia, eficiencia, pero las metodologías de trabajo, obviando evidentemente la parte científica y de investigación, eran muy flojas, porque sabemos que la ventaja y hándicap que tiene quizás la planificación digital con alineadores es que precisamente es extremadamente versátil. Entonces, el mismo caso puede abordarse de muchas formas diferentes, con muchos protocolos diferentes, y precisamente el conocimiento individual de cada paciente, la planificación personalizada, es lo que provoca una variabilidad de resultados enorme. Esos artículos originalmente carecían de explicaciones de cómo resolvían las maloclusiones realmente. O sea, sí describían qué tipo de maloclusiones querían tratar, pero no explicaban qué protocolos de forma detallada utilizaban para mover los dientes. Si los protocolos que proponía de forma estandarizada la empresa de alineadores, si eran protocolos propios de los ortodoncistas, y sobre todo no hacían una descripción exhaustiva de esas mecánicas. Por eso encontrábamos que ante la misma maloclusión unos autores describían unas tasas de éxito razonables, de en torno a un 80-90% de eficacia de tratamiento en las primeras etapas, y otros ni siquiera llegaban al 30%, incluso comparando movimientos como rotaciones, proinclinaciones. Y eso es cierto que con el paso del tiempo, sobre todo la literatura extranjera, en China, Taiwán, etcétera, han apostado por una metodología de trabajo y de investigación un poco más precisa, por lo menos en los detalles de los planes de tratamiento, y muchos artículos que podemos leer a día de hoy pues sí que ofrecen unas pautas que nos permiten delimitar un poquito pues la complejidad que puede resultar la resolución de una maloclusión, pues más o menos difícil, como puede ser casos de extracciones, distalizaciones, etc.
Y sí es cierto que el porcentaje de artículos que se publican en 2025 comparado con 2024, 2023, 2022 está aumentando exponencialmente. De hecho, estamos esperando que la media de artículos probablemente que se publicó el último año, o por lo menos a los que he conseguido acceder, estará en torno a 300 y en 2025 fácilmente estaremos en torno a 400, 400 y pico. Luego hay que, evidentemente, hacer un screening, ¿no?, y ver cuáles son útiles y cuáles no, pero es cierto que cada vez tenemos evidencia más sólida dentro de la evidencia un poco limitada que tenemos con la ortodoncia por la dificultad de aislar casos concretos, ¿no?, y grupos de trabajo homogéneos. Pero el futuro es esperanzador por un poco por esas tendencias a las que nos llevan los pacientes de solicitar este tipo de ortodoncia, porque si no muchos de ellos no acceden al tratamiento de ortodoncia directamente. Y en relación a lo que estabas ahora hablando sobre el tema de protocolos, ¿cómo crees que a día de hoy cómo está el algoritmo de inteligencia artificial? ¿Cómo de predecible crees que es hoy día y cómo lo visualizas en un futuro próximo? Pues esa, mira, es una pregunta muy interesante, porque los algoritmos de inteligencia artificial se utilizan en muchísimos campos dentro de la propia ortodoncia, ¿no?, en muchas facetas que atañen al tratamiento. Algunos de ellos, de hecho, están pensados un poco para ayudar a los médicos o a los ortodoncistas a establecer mejores diagnósticos. Como estamos viendo ahora en el campo de la medicina en general, hay softwares que permiten que introduzcamos signos y síntomas que igual tiene el paciente, como pueden ser aplicados a la ortodoncia, pues características de la maloclusión que tiene el paciente. Y en base a toda esa información, el algoritmo y la inteligencia artificial nos permite ofrecer pues, posibles diagnósticos o vías de tratamiento para que luego el ortodoncista pueda decidir, ¿no?, en función de cada paciente, cómo puede orientarlo. Directamente con alineadores, los algoritmos se han orientado sobre todo a buscar una automatización del tratamiento. O sea, las casas comerciales creo que han hecho mucha inversión en ofrecer comodidades para el ortodoncista, para que el ortodoncista tenga que pensar menos. Un poco el mensaje que se da es que si tú colaboras con una de las empresas que tiene un desarrollo de software, algoritmos e inteligencia artificial potente, esa casa comercial te va a quitar mucho tiempo de trabajo porque ese algoritmo va a hacer tu función de planificación y demás. Dentro de todo eso, el campo en el que más quieren invertir las casas comerciales es en la secuenciación de movimientos, en cómo cuando nosotros organizamos una posición final vamos a desplazar los dientes desde ese inicio a ese objetivo final. Y ahí utilizan una base de datos siguiendo pues, los resultados de casos clínicos que tienen almacenados en toda la base de datos, ¿no?, que tienen de millones de casos. Ahora, en mi experiencia, yo que soy un obseso de la secuenciación de movimientos, de cómo movemos los dientes, porque creo además fervientemente que es lo que marca radicalmente la diferencia entre los resultados que conseguimos con alineadores y lo que diferencia en concreto a la ortodoncia española y la ortodoncia italiana, y quizás un poquito también la brasileña a nivel de alineadores respecto a la del resto del mundo, es precisamente en cómo se gestiona la secuenciación. Y en ese punto yo creo que la mayor parte de casas comerciales tienen unos algoritmos que cometen errores groseros con esta secuenciación. A veces son algunos errores fácilmente reconocibles, como dientes que se superponen unos con otros en los movimientos, o mecánicas que consumen espacio y que el algoritmo no detecta, o al revés, creaciones de espacio que se sobredimensionan por el tipo de movimiento dentario y que el algoritmo no cuenta con esa creación de espacio extra, pero a veces incluso pequeñas automatizaciones de actualizaciones de posiciones que nosotros hacemos, que el algoritmo, para ahorrar tiempo o muchas veces para evitar que aumente el número de alineadores, hacen unas mecánicas simultáneas que difícilmente y biológicamente son predecibles. Así que por ahí, aunque quizás el campo en el que pueden mejorar mucho es ese, creo que estamos todavía en una etapa muy incipiente y sobre todo, que es la conclusión que quiero resaltar en la conferencia de hoy, es que el ortodoncista en 2025 no se puede fiar de lo que nos dice la inteligencia artificial con alineadores, porque todavía no es capaz de igualar al razonamiento y la organización mecánica que tiene un ortodoncista que sabe de biomecánica y de biología, porque esas limitaciones no las contempla todavía. La verdad es que te agradezco muchísimo todo lo que estás comentando y no quiero terminar esta pequeña charla que estamos teniendo sin que me resaltes o me hagas un poco
¿Qué rol juega el diagnóstico? Porque el principal problema que yo veo con todo el tema de los alineadores, sobre todo en la gente joven, es que al final hemos, no sé si decir banalizado un poco nuestra especialidad, pero democratizado, no sé si decirlo tampoco así. Básicamente, o sea, lo que veo es una falta de diagnóstico total. Entonces la gente se centra en secuencias de movimientos, que realmente es la clave de los alineadores. Pero ¿no crees que la gente se está olvidando del diagnóstico? Absolutamente. Y de hecho, creo que guarda una relación muy íntima con esto que hemos estado comentando ahora. Precisamente si el mensaje que nos dan las empresas es que podemos confiar en lo que nos dice la pantalla, que utilizan unos algoritmos maravillosos que son capaces de resolver cualquier mala oclusión, el mensaje que recibe el ortodoncista en general es que no tiene que pensar tanto, que la máquina y el algoritmo va a resolverle el problema. La mayor parte de asesorías que yo hago o de casos que consultamos entre compañeros, muchas veces el error no está en el uso del alineador en sí, sino que el diagnóstico no ha sido del todo acertado cuando se ha hecho un análisis del paciente. La gente está más preocupada de aprender protocolos mágicos que se puedan aplicar de forma genérica a todos los pacientes, y si tenemos la suerte de tener una ortodoncia invisible que es absolutamente personalizada, me parece que es un error obviar la parte más importante de nuestra formación médica, que es precisamente identificar la etiología del problema del paciente, cómo se ha generado la patogenia del paciente, para ir y dar directo en la diana con la resolución del problema. Y eso parte de un estudio y de resaltar de nuevo lo que insistimos todos los profesores que estamos en ámbito universitario, en el aprender, estudiar los fundamentos y no renunciar a todo el trabajo que han hecho nuestros antecesores en términos de enseñanza y de estudio biológico del paciente, porque es la llave para que hoy en día con alineadores o en un futuro con las técnicas que vayan surgiendo podamos manejar y tratar bien sobre todo a los pacientes. Y esto pueda crecer. Efectivamente. Pues te agradezco muchísimo que estés aquí hoy con nosotros en Formación en Corto y nada, nos despedimos hasta una nueva edición. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos. Un saludo.